Estimados, en esta oportunidad me quiero referir a algunos aspectos que se deben tener presente cuando se utiliza el término internacional del comercio S-Word, para lo cual es importante iniciar señalando que no existe una regla estandarizada o uniforme para establecer cuál es el mejor Incoterm que se debe utilizar en una transacción internacional. Toda vez que esto dependerá de la infraestructura de cada compañía, de las características propias de la transacción, de la capacidad que tenga en un momento dado cada una de las partes para poder interactuar en los lugares respectivos en donde se encuentra ubicado. En fin, son una serie de variantes que en un momento dado confluyen para poder establecer cuál es el mejor Incoterm que se debe utilizar en una transacción internacional de mercaderías. Pues bien, hoy me quiero referir particularmente al primero de los Incoterm, el término S-Word o en fábrica. Es importante, antes de entrar en materia, hacer mención a que estos términos internacionales de comercio se encuentran compendiados a partir de una publicación que hace la Cámara de Comercio Internacional, que no tiene una fuerza vinculante como si lo tiene una norma al cual se adhiere un Estado, sino que por la misma fuerza que ha tenido en el entorno mercantil internacional, los diferentes actores del comercio internacional lo han adoptado y lo han incorporado con un mecanismo que permite establecer ciertos aspectos en una transacción, como son la distribución de los riesgos, quién en un momento dado debe contratar el medio de transporte, quién debe elaborar los documentos de exportación, quién contrata un seguro, en alguno de los términos se especifica. Pero no todos los aspectos de una transacción mercantil internacional están llamados a ser regulados por los términos internacionales de comercio. Por ejemplo, lo que es la transmisión de la propiedad no es un aspecto que sea del resorte de los términos internacionales de comercio, sino que cada regulación tiene unos mecanismos para hacer esa transferencia de la propiedad, y existen instrumentos internacionales sí con fuerza vinculante, como pueden ser la Convención de Viena sobre contratos internacionales de mercadería, como pueden ser los principios de unidad de Roma, en fin, que en un momento dado permiten estandarizar normas para el flujo de las transacciones mercantiles. Pues bien, en el caso del término S-Word, se debe tener en cuenta que es el mínimo compromiso para el que vende y la máxima obligación para el que compra. En la medida que el vendedor se obliga a entregar los bienes objeto de la transacción mercantil en las instalaciones, en sus instalaciones, y le corresponderá al comprador desde el cargue de los productos en el medio de transporte en el lugar de origen hasta la realización de todos los trámites aduaneros necesarios para poder llevar a cabo la exportación y posteriormente la travesía hasta que lleguen los bienes al lugar de destino. El riesgo como tal se debe entonces diferenciar en dos grandes aspectos, uno desde el punto de vista contractual y otro desde el punto de vista de la obligación ante las autoridades aduaneras, en el caso específico colombianas. En lo que respecta al riesgo contractual, pues es uno de los aspectos que los Incoterm se ocupa de regular, y en el término S-Word es absolutamente claro que el riesgo se transfiere de cuando estos bienes son entregados en la fábrica o en el lugar designado del vendedor. Cuando estamos de cara a la autoridad aduanera, en este caso colombiana, insisto, se debe tener presente que recientemente se adoptó una nueva regulación aduanera en Colombia. Esta nueva regulación aduanera consagra un cambio bien importante, y es la responsabilidad del exportador o del importador, en la medida que anteriormente existía una confluencia de responsabilidades entre la agencia de aduanas y el empresario que realizaba una operación de exportación o importación, pero hoy en día, a la luz de las modificaciones que se han llevado a cabo, esta responsabilidad, sin que desaparezca lo correspondiente a la agencia de aduana, se fortaleció en lo que respecta a las empresas. Es decir, los empresarios hoy en día tienen una responsabilidad directa sobre todo lo que es la cadena de la exportación o de importación que estén realizando. Así las cosas, cuando estamos ante el Incoterm S-Word, se debe tener presente que
quien debe en un momento dado llevar a cabo la exportación es el que adquiere, el comprador, y por esa razón le corresponderá contratar en el lugar de origen a la agencia de aduanas o al tercero respectivo que se encarga de hacer los trámites de exportación necesarios. Sin embargo, se debe tener en cuenta lo siguiente: como la responsabilidad frente a la administración aduanera es del vendedor, le corresponderá igualmente entonces al vendedor velar porque este tercero que en un momento dado está contratando el comprador realice las operaciones al amparo de un marco de seguridad, de forma tal que no vaya a verse expuesto posteriormente a unas situaciones de riesgo para su compañía y todos los asociados de negocio. Entonces es bien importante que en S-World se tenga presente que, a pesar que no es el vendedor quien debe llevar a cabo la exportación como tal en lo que respecta a los trámites aduaneros, sí le corresponderá estar pendiente de que las operaciones se realicen dentro de un marco de seguridad adecuado. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la parte tributaria, es importantísimo señalar que, a la luz del ordenamiento tributario colombiano, las ventas de mercancías que se realicen en el territorio nacional dan lugar a que se active el hecho generador del IVA, mientras que las exportaciones se encuentran exentas. En ese orden de ideas, el documento que acreditará la exención del IVA en estos casos, es decir, en las exportaciones, será una declaración de exportación, por lo cual el comprador, o mejor aún, el tercero que contrate el comprador para llevar a cabo los trámites aduaneros, deberá suministrar al vendedor en el territorio colombiano la respectiva declaración de exportación para acreditar que efectivamente esta exportación se llevó a cabo, y en ese orden de ideas es procedente la exención, es decir, la no facturación del IVA dentro de la factura respectiva. Un tercer aspecto, para finalizar, es el aspecto cambiario, en la medida que, si estamos ante una transacción de venta de bienes en el territorio nacional, no da lugar a que se active la obligación de reintegro de divisas a través del mercado cambiario, mientras si estamos ante una exportación es una operación de obligatoria canalización. Eso quiere significar que una vez se obtenga esa certeza documental a través de la declaración de exportación, inmediatamente se debe proceder con el reintegro de las divisas respectivas a través del mercado cambiario. Estos aspectos del Incoterm S-World sin duda son aspectos que se deben analizar dentro de la planeación de la transacción respectiva, y en el evento de que las partes, y particularmente el comprador, no esté en capacidad de poder atender las obligaciones necesarias de despacho de la mercancía y de realizar los trámites aduaneros en el lugar de origen, es recomendable que se piense por un instante en utilizar un Incoterm como puede ser FCA, en donde el vendedor es quien debe llevar a cabo los trámites de exportación en el lugar de origen, por supuesto. Así las cosas, insisto, no hay un Incoterm o una fórmula mejor para establecer cuál es el Incoterm que se debe utilizar en una transacción internacional. Dependerá de diferentes variantes, pero lo que sea absolutamente claro es que no solamente son los aspectos que regula los Incoterm los que se deben analizar, sino también los aspectos conexos como el seguro, como el transporte, como la tradición, como los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, como los aspectos cambiarios de reintegro y reembolso, en fin, un universo de aspectos que confluyen. Así las cosas, mis estimados amigos, hablar de una transacción internacional y particularmente el Incoterm S-World requiere que, entre otros aspectos, tengan presente lo que les acabo de mencionar. Muchas gracias por su tiempo y hasta una próxima oportunidad.